Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Renato Rengifo y vengo a hacer la presentación y el análisis de la encuesta de Tres Generaciones. Primero quisiera partir por los datos demográficos y caracterización de mi muestra. El sexo de la muestra al final corresponde a 2/3 de 6 personas. Eh, la generación corresponde en su mayoría a rango etario joven de 20 a 30 años. Y en su mínimo grado, una persona de la muestra corresponde a 40, de entre 40 a 50 años o de 60 o más años. Eh, Relativo a los niveles de estudio cursados, eh, la gran mayoría cursó su media completa y incluso educación superior incompleta, llegando incluso a la educación superior completa en el rango etario mayor, que es 60 o más años. Eh, y introduciendo al primer tema de las preguntas, que son democracia y participación política, quiero partir haciendo un análisis acerca del texto de Salazar, que indica el proceso de modernización chilena y lo caracteriza eh, por el fin de la transición democrática y responde eventualmente a un proceso reformador que extiende las instituciones democráticas desde el poder mismo eh, hacia el pueblo, poder mismo anteriormente retenido por el régimen dictatorial cívico-militar. En este sentido que identificarle la nueva correspondencia actual de la clase política para con sus representados, fenómeno que tiene raíz en la fundación de las instituciones políticas de la República y que se traduce en conservadurismo y en la nula acción política de las oligarquías parlamentarias chilenas por 2 siglos de historia. La historia política chilena es caracterizada por la lejanía de la esfera política respecto de los intereses y la voluntad explícita de la ciudadanía, además de activamente velar por codiciosas apuestas para mejorar la posición ya hegemónica del empresariado mercantil especulativo, quien se alza como único beneficiario del modelo vigente. Esto se condice con una clase política que se encuentra en la cima de un sistema representativo ilegítimo, haciendo referencia al sistema binominal vigente desde mayo de 1989 hasta el 2017, y quien ejecuta políticas eficientes necesarias para solventar los problemas de fondo que afectan a toda la población. En Chile, ninguna organización estatal gubernamental ha sido construida con la participación libre y deliberada de los ciudadanos desde su fundación, y ninguno ha sido especialmente diseñado para generar el desarrollo productivo, industrial y social que reclama el país desde su misma fundación. Es en este contexto en que Chile se ha desarrollado el movimiento de masas como un movimiento cívico soberano, con bases en prácticas de participación democrática en las comunidades locales y que fue cambiando en un movimiento popular autónomo e introvertido, basado en el mutualismo, en movimientos populares de guerrillas delictivas y en un movimiento mesocrático de oposición parlamentaria, culminando en un movimiento cívico popular caracterizado por acciones políticas en pleno ejercicio de sus poderes cívicos soberanos. Es en este sentido que surgió la premisa mayor de la política popular, la acción directa, es decir, la presión ciudadana directa sobre el mismo poder ejecutivo para la resolución de los problemas urgentes, o por el contrario, el ejecutar la solución por sí mismo, como fue en el caso de las poblaciones callampas y las tomas. Eh, Esta característica dotó al movimiento sindical de autonomía de clase, el cual, constreñido y obligado a ser más autónomo y autosuficiente por la persecución y represión de la dictadura, motivó que las masas populares comenzaran a autodenominarse actores sociales, desarrollando así una soberanía popular chilena con tendencia a exigencias de lo que rechaza y por contraste de lo que requiere el pueblo. Y en base a este análisis del texto de Salazar que
hace una revisión histórica de la historia política de Chile desde sus inicios portalianos hasta los gobiernos de la Concertación y la oposición de Piñera, indicando cómo se fue gestando el movimiento popular de masas como algo reivindicativo para los estratos sociales más bajos. En ese sentido que nace o que surge el análisis de la democracia del primer punto de los temas de las preguntas de la encuesta, que es democracia y participación política. En sí, la primera pregunta hace alusión a con qué frases está más de acuerdo la persona, y las frases hacen alusión a la democracia en sí. Eh, la gran mayoría de la muestra indica que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Eh, Sin embargo, se alzan ciertas eh, eh, intenciones frente a gobiernos autoritarios por parte de rangos etarios medios, eh, as- más o menos argumentando un desdén de la política. Y en ese sentido también surgen respuestas que hacen alusión a una democracia insurgente, como pueden ser una ninguna o no responde en esta pregunta en específico. Que en específico esta persona me indicó que no creía realmente en la democracia. Eh, Pasando a la segunda pregunta de este ítem, que hace alusión a cuánto está usted interesado en la política. Lo que demostró una creciente, una sostenida interés, un sostenido interés en los estratos medios, jóvenes, un poco más ancianos, entre 40 y 50 años, que hacen alusión a estar muy interesados en la política, pero también entra este desdén frente a la política partidista y a este juego político que caracteriza caracteriza la política chilena actual. Eh, También surge eh, una completa negación de la política actual por parte del rango etario más mayor. Y esto se explica por este mismo desdén que las personas sienten frente a la política partidista hoy en día. Eh, en este sentido, quiero seguir con el análisis del texto de Abensour, que hace hincapié en esta noción de democracia insurgente que nació en esta primera parte de este ítem y que hace alusión a una exigencia por mayor y mejor democracia. Y según Abensour, remiten a una idea de verdadera democracia, que plantea su tarea en contra del poder de dominación, que es el Estado. Es decir, una democracia insurgente, que responde a la no dominación y a la reconstrucción del campo político. Eh, Reconstrucción del campo político que ha sido destruido y diseñado muchas veces en la historia política chilena, básicamente por el populismo eh, que apaciguaba los ánimos revolucionarios y la conducta ciudadana soberana de masas que se ha ido gestando desde eh, las propias sociedades mutuales en sí. Y después con la reivindicación de la acción directa por Clotario Blest. Eh, en ese sentido, esta reconstrucción del campo político hace alusión a una democracia en contra del Estado y que se equipara a la idea de una democracia salvaje antes del derecho natural, eh, que es reducida y reconducida a un modo de manifestación que es determinado por los tiempos modernos y que responde a la integración de una democracia verdadera en el sistema estatal, en detrimento de la fórmula de cambios moderados que caracterizan tanto a los estados democráticos modernos, o los chilenos de toda la vida. En este sentido, la democracia insurgente remite a la idea de la comunidad en contra del Estado,
entendiendo la democracia insurgente como, como acción, como una forma de irrupción política del pueblo en la escena política. En este sentido, la democracia insurgente no es en principio hostil a cualquier institución, es selectiva y distingue entre las instituciones que favorecen la acción política del pueblo y las que no, ten- teniendo siempre como objetivo la no dominación. Identificando el movimiento nacional popular como actor social central y que abarca los diferentes movimientos sociales y que es orientado al cambio social, puede decirse que la transición o construcción de democracias implica un giro hacia el movimiento democrático, hacia un actor o movimiento central que por primera vez no se orienta hacia intereses específicos de un sector social ni al cambio radical, sino hacia el cambio del régimen político. La transición democrática, marcada por negociaciones y concertaciones en el nivel de las élites y la política, tienden a reemplazar las movilizaciones sociales durante la transición democrática y los procesos de consolidación. Es en este sentido que los procesos de democratización política tienden a separar la acción colectiva en tres lógicas que afectan a todos los sectores sociales particulares. La lógica política orientada hacia el establecimiento de una democracia consolidada como condición para cualquier otro tipo de demanda. La lógica particular de cada uno de los actores orientada hacia beneficios concretos en la democratización social como condición para apoyar activamente el nuevo régimen democrático y por consiguiente una lógica que critica la insuficiencia de los cambios institucionales y concibe la democracia como un cambio social más profundo y extensivo a otras dimensiones de la sociedad. Es en este sentido que damos pie hacia el segundo ítem o tema de las preguntas de la encuesta, que hacen alusión a las características esenciales que son idóneas para una persona en la democracia. En este sentido, se indica en su mayoría la libertad de expresión para criticar abiertamente. Esto relativo a toda esta gesta popular que se ha venido formando desde los comienzos de la República, básicamente, y que ha sido apaciguada constantemente por el populismo, eh, podría decirse, ibañista, o por los partidos de la concertación, luego de la transición política hacia la democracia. Transición política que cabe recalcar, eh, fue una transición a medias que fue totalmente vigilada por los actores del régimen dictatorial de Pinochet, eh, y con énfasis en los enclaves autoritarios que impedían o impiden hasta hoy mismo gobernar con plena representación soberana hacia el pueblo y no hacia los intereses económicos. Eh, es en este sentido que surge entre las opciones de la muestra, a su vez, eh, la necesidad por elecciones regulares, limpias y transparentes, a su vez que una economía que asegura el ingreso digno. En ese sentido, las demandas responden a más a la idea que expone Garreton en su texto, a la idea de una democracia sobre la democracia, una democracia representativa de todos los sectores sociales y que responden a eh, solventación individual de las carencias propias que tiene la ciudadanía, en contrariedad con el colectivo popular que fue gestándose anterior a la transición democrática, ya al gobierno, a los 20 años de gobierno de la concertación. Eh, en este sentido también que la percepción de la calidad de vida
es, es marcadamente diferente respecto a los diferentes estratos etarios o rangos etarios de la muestra. Existe una marcada diferencia en la percepción de la calidad de vida por generación. De hecho, en los estratos más ancianos se aprecia que las cosas han empeorado o se han mantenido igual. Eh, Sin embargo, en los rangos etarios más jóvenes se percibe un aumento en la percepción de la calidad de vida en relación a las generaciones pasadas. Esto se explica dado el análisis propio que hace Salazar de las diferentes etapas del contexto sociopolítico chileno, que básicamente fue siempre vapuleado y mermado primeramente por populismo, seguramente por los enclaves autoritarios de la dictadura y por tercera vez por el propio proceso de modernización y de globalización obligado que básicamente el, el periodo de concertación impuso a a la ciudadanía, en sí imponiendo el sistema neoliberal. Eh, en este sentido se explican los altos y bajos de cómo perciben las personas según su rango etario su propia calidad de vida. Sin embargo, en este mismo sentido, se observa un marcado optimismo por el futuro, que es totalmente transversal en todas las generaciones. En este sentido, también esto es explicable por esta gesta soberana popular y este vuelco hacia la democracia, hacia una democracia insurgente en ciertos periodos de la historia política chilena, como puede ser los gobiernos de la Concertación y a su vez el populismo ibañista en sí. Bueno, en sí Salazar indica que eh, al fin y al cabo solamente obedece a populismo vacío y barato, momentáneo y que aludía a exigencias vacías y nimias del momento, y que realmente no hizo nada por cambiar los intereses autoritarios que hasta hoy en día siguen presentes en nuestra constitución política de la República. Eh, y dicho esto, me gustaría seguir avanzando con el análisis del texto de Garreton. Eh, en este sentido, que se identifica la democratización social como una de definición de la ciudadanía, una expansión valorativa de la dimensión ciudadana, que es expresada en las demandas y reivindicaciones que se hacen a nombre de los derechos de los ciudadanos. Hay actores que se ubican en el campo de reivindicaciones clásicas, amenazados por lo que ven como pérdida de los derechos conquistados en sus luchas históricas al debilitarse el papel del Estado y de la institucionalidad que los garantizaba. Otros sectores sociales se organizan contra la discriminación, es decir, están orientados a que se les reconozcan derechos de los que gozan los ciudadanos, ya integrados a los miembros de determinadas categorías. Es decir, eh, la afición por ciertas comunidades por obtener la igualdad relativa frente a los mismos miembros de la sociedad o pares de la sociedad iguales a ellos, fin y al cabo. Esto haciendo alusión al género, nivel socioeconómico, etnia, religión, etcétera. Pero además, en aquellos campos de ciudadanía clásica donde existen instituciones, ya no se trata solo del acceso o cobertura de determinados derechos ciudadanos, sino de la calidad del bien al que se aspira, la que obviamente depende de la naturaleza del grupo que la reivindica, por lo cual un derecho universal no puede ser igual contenido para todos. Por ejemplo, la demanda de educación o de la salud. Es en este sentido que
Empezamos con el análisis del ítem de individuo y colectivo, que hace alusión en sí como cómo se desenvuelve el individuo políticamente soberano chileno en lo que es la historia política chilena. Eh, se observa, se observa que en relación a la confianza general que sienten las personas respecto a los demás o su comunidad, se observa una marcada desconfianza para con el otro, que es menos determinante en los rangos etarios más jóvenes. Esto es explicable en el desdén que sienten en sí las comunidades y la ciudadanía frente a lo que puede significar la política gubernamental para ellos y para sus propios pares. En palabras de Streeck, la mercantilización de la sociedad política en términos neoliberales, banalizando los derechos y tratándolos básicamente como consumo o como meras cosas de las cuales uno puede disponer a conveniencia propia. Al fin y al cabo, lo que propone Streeck es esta mercantilización de la sociedad política en alusión a una dejazón de la colectividad frente a la banalidad que puede resultar el consumo privado. Y así llegamos a eh, eh, la pregunta que hace alusión a desigualdad chilena en sí. Eh, en este sentido, la pregunta hace alusión a que en la sociedad china persisten desigualdades y se da una amplia gama de razones en la propia pauta de cómo uno como chileno puede sentirse discriminado. En este sentido, las opciones aluden a ser parte de un pueblo originario, color de piel, a tener poco dinero, a ser viejo, a ser mujer, a no tener un mayor nivel de educación o a no tener conexiones, por ser inmigrante, por alguna discapacidad, por ser parte de una minoría o disidencia sexual, o considerando que en Chile se trata a todos con igualdad. Y relativo a las desigualdades que persisten en la sociedad chilena, las percepciones en torno a lo que las personas consideran como lo que más les afecta giran respecto a los problemas de clase, distinguiendo la discriminación por ingresos económicos como la que más aqueja a los rangos etarios más jóvenes y a la tercera edad. Relativo a la discriminación por clase social, se indica en la respuesta a su vez discriminación por no tener un mayor nivel de educación en la mediana edad. La otra gran mayoría engloba la discriminación a comunidades históricamente apartadas y que se encuentran actualmente en una lucha constante por la recuperación de sus derechos civiles en aras de una mayor igualdad de sus comunidades para con la sociedad. En este sentido, se distingue la discriminación por ser mujer y por ser parte de una minoría sexual o disidencia sexual eh, en las opciones de la muestra. Eh, la gran mayoría de la muestra consideró que la discriminación por ingresos económicos es la que más aqueja a los jóvenes o a la tercera edad y en sí la discriminación por eh, género o orientación sexual. También tienen una alta tasa de nombramiento o de respuesta o de factor frente a responder a esta pregunta. Esto se responde en base a lo que anteriormente explicaba según el texto de Garreton,
que hace alusión o alude a esta reivindicación por parte de estas comunidades marginales, históricamente marginales, y esta reivindicación de estos derechos en aras de una equiparación respecto a la comunidad total ciudadana chilena. Eh, en este sentido, eh, la discriminación por ingresos económicos y la discriminación por clase social eh, tiene una tasa de incidencia y de respuesta a lo largo de toda la encuesta. Esto básicamente es explicado por el texto de Strick, que muestra cómo la mercantilización de la sociedad política ha llevado a la banalización de los propios derechos sociales. En conjunción con esta idea de democracia omnipresente y privada en el sentido no de pagar por ella, sino una democracia que hace alusión en sí a la individualidad, no a la colectividad. Una democracia que va en contra de la democracia insurgente y de los movimientos de masas que se han venido gestando desde el principio de la historia política soberana chilena. Y para finalizar esta presentación, quiero terminar con el análisis del texto de Strick. Eh, en este sentido, como les venía exponiendo anteriormente, que la sociedad moderna neoliberal determina los derechos sociales más esenciales como bienes de mercado, ya sea salud, educación, previsión y los recursos naturales como el agua, son tratados bajo lógicas de propiedad privada. La política obedece a los deseos particulares de los individuos que la manejan. Esto es traducido en la mercantilización de la comunidad política, es decir, cómo el mercado de bienes de consumo se convierte en el modelo general para la satisfacción óptima de las necesidades sociales. Para los participantes de la comunidad política, es de poca importancia si una política específica se adecua o no a un proyecto colectivo general, sino por el contrario, se tiene que comprar o aceptar determinado bien público producido por determinados dirigentes políticos e impuestos a la ciudadanía por la autoridad pública. A medida que las decisiones individuales del mercado triunfan sobre las opciones políticas colectivas, la propia política se descontextualiza inevitablemente. Las decisiones políticas individuales, en lugar de relacionarse con una visión potencialmente coherente de cómo se debe o se quiere organizar la sociedad en su conjunto, son compradas o rechazadas por los ciudadanos de una en una como si fueran productos. La incoherencia de la política contemporánea, semejante a la aleatoriedad e irresponsabilidad colectiva del consumo privado, tiene como correlato el hecho de que los jóvenes se sienten menos atraídos que nunca a la política partidista. La percepción pública de la política se ve cada vez más reducida a los juegos de poder egoístas del político de turno. La política aparece ante los ojos de la ciudadanía cada vez más como autorreferencial. Y es en este sentido que se identifica este desdén por la democracia, esta, esta, este desencanto de la política chilena respecto de su representación política en sí y de su sentido para lo que hoy requiere el pueblo.